claro, con grandes variaciones de Ecuador a los polos, etcétera, pero esa es la temperatura promedio. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? Si pasamos a la siguiente lámina, aquí lo que vemos es que les mencionaba yo, dióxido de carbono y vapor de agua. Primero hablo del vapor de agua muy brevemente. La cantidad que tiene la atmósfera de vapor de agua está dominada por lo que llamamos ciclos hidrológicos, o sea, el agua se evapora de la superficie, de los océanos, de las plantas, permanece como un gas en la atmósfera, pero se condensa para formar nubes, lluvia, etc. Entonces la cantidad de vapor de agua en la atmósfera depende de ese ciclo. No está siendo afectada directamente por actividades humanas, pero sí es sensible a la temperatura. Pero el otro gas, el segundo en importancia, que es el dióxido de carbono, aquí lo que vemos son unas mediciones históricas hechas por Charles Keeling, aquí lo que es nuestro vecino es el Instituto de Oceanografía de Scripps, que es parte de la Universidad de California. Charles Keeling murió hace varios años, pero él fue el primero que hizo estas mediciones pues muy precisas de la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera del planeta. Y lo que vemos es dos líneas, una de ellas, la que tiene oscilaciones más agudas, son mediciones que hizo en Hawái, porque la idea es que no estuvieran afectadas por alguna ciudad cercana o algo así. Y la otra línea con oscilaciones menores la hizo en la Antártida, lo que quería era una representación de lo que hay en todo el planeta. Y las oscilaciones pues siguen las estaciones. En verano baja la cantidad de dióxido de carbono porque la fotosíntesis es un mecanismo que convierte el dióxido de carbono en oxígeno. ¿De dónde viene ese dióxido de carbono? Bueno, pues nosotros como seres vivos tomamos alimentos que son compuestos orgánicos que se oxidan con el oxígeno atmosférico y eso nos da la energía que necesitamos para movernos, etcétera, etcétera. Y al oxidarse esos compuestos orgánicos, pues todos los alimentos en general, carbohidratos, grasas, etcétera. Entonces exhalamos dióxido de carbono y lo mismo lo hacen las plantas y los animales. Y si nada más eso pasara, pues ya se nos habría acabado el oxígeno. Pero a través de la fotosíntesis, las plantas regeneran con ayuda de luz solar, que es de donde sacan la energía, convierten el dióxido de carbono en oxígeno y el carbono que queda combina con agua y oxígeno para formar carbohidratos, alimentos, etc. Entonces ese es un mecanismo natural importantísimo. Y estas oscilaciones lo reflejan. En verano baja el dióxido de carbono, en invierno sube, en el hemisferio norte son más intensas que en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la masa continental en nuestro planeta está concentrada en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay menos parte terrestre y además está desfasada en el hemisferio sur, pues las estaciones, cuando es invierno, aquí es verano, allá abajo. Pero lo interesante de estas mediciones, pues de hace medio siglo, es que no solo se nota esto que llamamos el pulso del planeta, el que sube y baje el dióxido de carbono, pues eso representa que el planeta está vivo, digamos, pero además se nota que está subiendo con mucha claridad. Y si hacemos cálculos, pues no cabe duda que esa cantidad corresponde a la fuente de quema de combustibles fósiles, petróleo y carbón. No todo, pero una buena parte, más como la mitad del dióxido de carbono permanece en la atmósfera y es lo que origina este aumento. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente lámina. Lo que voy a hacer, ya para no hablar de mucho detalle científico, en los próximos minutos voy a resumir el entendimiento científico, pues, de qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está pasando al clima como consecuencia de estas actividades a las que me estoy refiriendo. Y lo voy a hacer enseñándoles un par de gráficas de este grupo científico internacional que se llama el IPCC por sus siglas en inglés, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que por cierto fue el grupo que compartió el Premio Nobel de la Paz
con Al Gore, que entiendo que estuvo aquí la semana pasada, hace un par de años. Bueno, pues este es un grupo de voluntarios, más de 2,000 científicos. Lo que hacen es examinar la literatura científica y sacar conclusiones. Y las dos figuras que les quiero enseñar de su reporte, hacen un reporte aproximadamente cada 5 años, un reporte grande, el último fue en el 2007. Yo, por cierto, participé en el grupo 1, que es el grupo científico. Y vamos a la siguiente lámina. Ahí lo que vemos es mediciones de la composición química de la atmósfera. De nuevo, el dióxido de carbono, pero en este caso estamos hablando de 10,000 años, no nada más pues, de unos cuantos años, que fue lo que midió Charles Keeling. Y en esa escala de tiempo, ahí vemos dos gráficas, la de arriba es la del dióxido de carbono, cómo se dispara la concentración, y eso pues a partir de la revolución industrial, sobre todo desde la mitad del siglo pasado. Aumenta con muchísima claridad, y de nuevo eso corresponde pues a esta fuente adicional enorme que es la quema de combustibles fósiles. Y también aumenta el metano. Entonces lo que sabemos es que el metano y unos cuantos gases más, ya mencioné el vapor de agua, son los que llamamos gases de efecto invernadero porque absorben radiación infrarroja, por contraste con el oxígeno y el nitrógeno. El metano también absorbe radiación infrarroja, también es un gas invernadero, no tiene tanta importancia como el dióxido de carbono, pero sí es muy importante. Pero también se dispara la concentración. ¿De dónde viene el metano? Es un gas, pues, es el hidrocarburo más sencillo, que químicamente está reducido, etc. Bueno, pues resulta que el metano se produce por bacterias. Más específicamente es fermentación anaeróbica de compuestos orgánicos. Esto quiere decir fermentación por bacterias en ausencia de oxígeno. Esas son las condiciones que están, por ejemplo, presentes en los raizales, que están inundados, ahí por eso no hay oxígeno, no hay agua. Entonces las plantaciones de arroz generan metano, pero también se produce en el sistema digestivo de los rumiantes, el ganado. Entonces esto es lo que explica ese aumento en la concentración, clarísimo desde la revolución industrial, porque es un aumento pues, que va con el aumento de la población humana. Y hay otros gases, pero en fin, estos son los dos más importantes. Si me da tiempo mencionaría yo los otros, pero vamos a pasar a la siguiente lámina. Por cierto, esta que acabamos de ver son resultados de mediciones. Esto que les acabo de enseñar son mediciones ya muy claras, de las que no cabe duda. No cabe duda que la composición química de la atmósfera de todo el planeta, pues, la hemos modificado. Pero aquí lo que estamos viendo es la temperatura promedio de la superficie del planeta. Y en este caso nada más en los últimos 1000 años más o menos. Y aquí hay un problema, que hace 500 años, hace 1000 años, pues no había termómetros. Entonces hay que inferir indirectamente cuál era esa temperatura, por ejemplo, midiendo el espesor de anillos de árboles o de corales marinos, etc. Lo que ya los llamamos proxies. Pero pues desde el siglo pasado sí hay termómetros. Entonces, aquí vemos curvas que representan distintas interpretaciones de distintos grupos científicos de cuál era la temperatura, pues, hace 1000 años. Pero, pues, hay mucho más coincidencia en la temperatura más reciente. Y con toda claridad se ve un aumento, pues, que de nuevo que coincide con la revolución industrial, que no parece mucho, es menos de 1 grado Celsius, aproximadamente 0.7, casi 0.8 ya en la actualidad. Bien, pues se les acabo de enseñar 2 series de mediciones muy bien establecidas en la literatura científica. ¿Qué es lo que hizo este grupo, el IPCC? Pues analizar con mucho más detalle, a través del entendimiento de cómo funciona la atmósfera y de lo que estaba publicado ya desde el 2007 en la literatura científica, a ver si hay alguna conexión entre estas dos observaciones, son mediciones, pues. Y la conclusión es que sí hay una conexión muy importante. Aclara el IPCC, y les aclaro a ustedes, que el clima del planeta es un sistema muy complicado. Entonces no estamos totalmente seguros. Lo que hacemos es nada más hablar de probabilidades.
pero el IPCC concluye que la probabilidad de que este aumento que vemos aquí sea consecuencia de ese cambio en la composición química que les acabo de enseñar, la probabilidad es de alrededor del 90%. Bueno, pues eso es suficiente, pero ya no como científico, sino como individuo, pues para decidir que la sociedad debería tomar esto en serio. Vamos a pasar a la siguiente lámina, porque también muy brevemente lo que les voy a enseñar, esto ya más es un aspecto científico, que hay información de cómo ha variado la concentración de dióxido de carbono y la temperatura prácticamente en el último medio millón de años, más bien son los últimos 600,000 años. Sabemos cuál era la composición de la atmósfera con bastante precisión en todo ese tiempo, porque es posible analizar las burbujas de aire atrapadas en conos de hielo que se sacan de la Antártida o de Groenlandia, por ejemplo. Y es posible inferir con cierta precisión cuál era la temperatura, por lo menos de esos de conos de hielo, a través de todas esas épocas. Y lo que vemos en esta figura representada, pues son las épocas glaciales e interglaciales. En una época glacial, pues la temperatura promedio era pues, entre 4 y 6, 8 grados menor que la que tenemos hoy en día, pero el planeta era muy distinto. Nueva York, Boston y Washington, todos estaban cubiertos por kilómetros de hielo. Entonces, esa era una época glacial, donde la temperatura está aquí más baja. Pero el dióxido de carbono pues sigue la misma pauta. Aquí lo curioso es esto, que si lo ve uno con mucho detalle, el cambio en el dióxido de carbono no precede el cambio de temperatura. Entonces, el análisis, resumiéndolo, el análisis científico, como se entiende hoy en día, es lo siguiente: las épocas glaciales no están disparadas por el dióxido de carbono, sino lo que llamamos ciclos de Milankovitch, pero en fin, son variaciones en los parámetros de la órbita terrestre, su inclinación, su elipticidad, etcétera. Hay frecuencias de 10,000, 40,000, 100,000 años, bien conocidas por la física de Newton. Y con eso se explica, pues, cuándo se disparan las épocas glaciales. Pero, ya viendo el problema con detalle, son cambios muy pequeños en la cantidad de energía que llega al planeta y cómo llega. Cambios relativamente pequeños. Y lo que hace el dióxido de carbono es amplificarlos enormemente. Entonces, si vemos ya no solo en el último medio millón, sino en los últimos 100 millones de años o más, el dióxido de carbono ha jugado un papel importantísimo. Hay un sistema para controlar el dióxido de carbono de los volcanes, etcétera, etcétera, que ya no puedo analizar en detalle por falta de tiempo, pero no cabe duda que ha jugado un papel importantísimo en el clima, digamos, afectando al clima del planeta, pero tampoco cabe duda que no es el único factor. Sí es quizá el factor dominante a través de todos esos años, pero hay otros factores como la intensidad de radiación del Sol, que pues en muchísimos millones de años sabemos que ha cambiado, y